Buenas noches, mi nombre es Jason Cortés Borges. Pertenezco a la Universidad de Punta Arenas. Esta noche vengo a exponer. Comienzo. La importancia de conocer la comunicación no verbal para el ambiente laboral o de estudio relacionado con la diversidad cultural. Introducción. Principalmente es necesario conocer qué es una disertación y para eso se puede decir que es un tipo de discurso oral, donde el presentador expone un tema o un argumento de interés social. Para esto el lector debe de tener claro que cualquier disertación debe de tener una estructura definida, la cual consiste en tres partes muy importantes: de introducción, desarrollo y conclusión. En cuanto a la primera parte, Muller en el 2021 en su libro de técnicas de oración de comunicación oral hace referencia que la introducción es donde precisamente el autor debe de hacer énfasis en captar la atención del oyente, tratando de esta manera de cultivarlo para hacerle comprender que el tema desarrollado es de gran importancia. No obstante, en la introducción una de las características principales es que la parte debe de tener profundidad en el problema. Sin embargo, debe de ser precisa en lo que realmente se desea profundizar, sin halagar el tema principalmente, pues esta parte corresponde al desarrollo. Ahora bien, también es importante mencionar que en la introducción es donde el orador trata de convencer a la autuación de que el tema que se va a desarrollar es de suma importancia para ellos. Por lo tanto, esta puede ser énfasis en pequeños detalles o características que capten la atención del público. Por consiguiente, una vez que el orador ha captado la atención del público, se desarrolla la parte más importante, el cuerpo del discurso, en que esta parte es donde el orador hace énfasis detalladamente a cada uno de los puntos que se desean tratar o desarrollar según el tema. Es así como el desarrollo algunos factores importantes en la estructura del discurso, así con su claridad, esto para lograr que se cumpla con la finalidad de que se logre exponer en la introducción. Ahora bien, Muller en el 2021 también argumenta que en el desarrollo es importante la secuencia de ideas. De una manera organizada y estructurada es que el objetivo de que el oyente corresponda adecuadamente a la información de tal manera que ésta tenga una funcionalidad en su vida. Ahora, por último, se puede dejar de un lado la conclusión del discurso, pues esta tiene como finalidad dar a comprender al oyente cuáles son las ideas principales, cuál es la importancia de las mismas y cómo realmente lo expuesto en el desarrollo puede ser utilidad para la vida. Es en sí hacer un resumen de todo lo expuesto con un sentido o objetivo racional. Ahora vamos por el desarrollo. Ahora bien, con el objetivo de comprender la importancia de la comunicación no verbal para una adecuada transmisión del mensaje de forma asertiva, es necesario mencionar algunas características por lo cual la comunicación verbal es fundamental. Para esto es importante mencionar lo dicho por García Alba en el 2012, en el libro Cuando el cuerpo comunica, que la comunicación no verbal hace referencia a todos aquellos mensajes que
enviamos sin hacer uso de la palabra. Hablamos de gestos, expresiones, movimientos corporales, contacto visual, o sea, toda una serie de ideas. Toda una serie de ideas que tienen mucha importancia en la relación entre las personas. Por otro lado, García, en el 2010, en su unidad 4, la comunicación no verbal, agrega que la comunicación no verbal consta con 3 partes, las cuales son la forma por los gestos como signos de manos, cara y cuerpo, en el tono de voz, velocidad y habla a la distancia personal que se necesita para seguirse seguros. Por otro lado, Agudo asegura que hay que presentar mucha atención a estas características porque los signos de expresión podrían ser señal del estado de ánimo de una persona que tiene muchos trámites. O sea, puede ser felicidad o depresión. Por otro lado, Domínguez, en el 2009, en su artículo La importancia de la comunicación no verbal en el desarrollo de la cultura de las sociedades, argumenta que es necesario reconocer que la comunicación no verbal es una disciplina que forma parte del proceso comunicativo que engloba al ser humano, por tanto, es importante como la comunicación verbal, ya que las dos van de la mano, inferirse en el mensaje que transmite. Además, García en el 2010 también menciona que el conjunto de emblemas, ilustrantes, regulares y adaptadores son categoría de los actos no verbales y deben de reconocer e interpretarse adecuadamente para lograr la interpretación de un mensaje asertivo. Ahora bien, Blanco y Rodríguez en el 2003, fundamentalmente en su libro La comunicación no verbal del liderazgo, que el lenguaje no verbal es un campo de estudio multidisciplinario en el que concluye conocimientos adquiridos en áreas muy diversas. Su interés radical es la importancia. Por esta razón es que para lograr establecer buenas relaciones comunicativas y asertivas, para integrarnos a la sociedad, a interpretarnos el mensaje no verbal, es necesario, ya que la misma innata del hombre, o sea, desde que el niño nace, atrae consigo la cualidad de transmitir emociones que nos comunican. En conclusión, es importante reconocer la comunicación no verbal es sumamente importante, ya que ésta transmite una serie de emociones, sentimientos que completamente el mensaje verbal dan significativo la intensidad que se desea transmitir. Por otro lado, en el campo de la salud, específicamente relacionado al tema con la carrera en la que se trabaja actualmente, es necesario decir que existen una serie de elementos y factores que invierten en la comunicación no verbal y son fundamentos para transmitir de esta manera asertiva. Además, también es importante concluir que en los elementos
de las características, tipos de factores que invierten la comunicación no verbal deben de ser no solo identificados, sino interpretados de la forma correcta, ya que una inadecuada interpretación podría ocasionar confusiones que ya de gran riesgo del área de salud. Por último, se logra reconocer que la comunicación no verbal es una habilidad propia del hombre que trae consigo desde que nace, y por esta razón todas las personas somos parte de ella. Por esta razón, su interpretación, así como sus elementos, son tan importantes para la vida, tanto para comunicarnos como para identificarnos en un tiempo y espacio ante las demás personas. Recomendaciones. Toda persona que desea realizar algún tipo de comunicación no verbal, ya sean conferencias, exposiciones, entre otras formas no verbal de comunicaciones, es importante reconozca su naturalidad para que de esta manera el mensaje sea transmitido claro y concible. Con esto se requiere decir que las personas no deben sobreactuar para comunicarse. Por otro lado, también se recomienda en que cuanto a la postura del cuerpo y posición que la persona tiene en el espacio en el que está, debe de mantenerse de manera adecuada. O sea, la posición del cuerpo expresa mucho del sentimiento con el que la persona está transmitiendo el mensaje. Por esta razón, si una persona no tiene una postura rígida, para lo contrario es flácida con una expresión de cansancio, esta podría expresar y transmitir ese cansancio al oyente. Por esta razón es recomendable que siempre el expositor se mantenga una posición exponente a los demás. Además, se recomienda el control de los tics, ya que esto podría ser una distracción en cuanto a la interpretación del mensaje asertivo. Por último, existe un elemento muy importante y es la sonrisa. De este elemento puede transmitir mucha motivación al público. Por esta razón es siempre importante la empatía que transmite para lograr cautivar al público. Por último, la referencia sería Silvia Masmela Díaz 2021, la insertación como estrategia para la enseñanza de la filosofía, educación y ciencias, entre paréntesis 25. Después también tenemos la otra página que sería http www.paginapersonales.una.xl, asignatura de archivo 2.37. Y por último tendríamos también la otra referencia que sería www.g.4. Y esto sería. Muchas gracias. Buenas noches.